Hola, esto es Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Virginia Arango y les voy a hablar un poquito del Clostridium difficile. Dentro de la presentación tenemos una tabla de contenidos que incluye el qué es, en donde hablaremos también un poquito de la epidemiología y la patogenia pues, de la enfermedad, los factores de riesgo, la sospecha diagnóstica y el cuadro clínico, el diagnóstico y la prevención pues, del Clostridium. Bueno, para comenzar es importante que reconozcamos que el Clostridium es un bacilo gram positivo esporulado, anaerobio estricto que se asocia por primera vez a una enfermedad en humanos en 1978 y se identificó en ese momento como un agente causal de la colitis pseudomembranosa. Es importante que este bacilo va a producir una infección en el colon que se manifiesta con un cuadro diarreico que aparece frecuentemente tras el consumo de antibióticos, como lo vamos a ver más adelante, y la consiguiente alteración de la flora intestinal pues, del organismo. También es importante reconocer que en Estados Unidos y en Canadá ha habido un aumento en la incidencia de los casos de diarrea por Clostridium desde los años 90, lo que ha aumentado de manera importante la morbimortalidad en estos pacientes. Entonces es muy importante pues, el enfoque de los mismos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante saber que el Clostridium forma parte de la flora fecal normal en el 1 al 3% de las personas que residen en la comunidad y que están más del 20% de los adultos hospitalizados. Se encuentra en las heces de los pacientes sintomáticos y asintomáticos y el contagio se produce a menudo dentro del hospital en un entorno contaminado por esporas, por lo que el riesgo aumenta en proporción a la duración de la hospitalización. Es importante también saber que el contagio del Clostridium se va a dar orofecal. Bueno, en cuanto a la patogenia, es importante que entendamos que la infección es consecuencia de la ingestión de esporas toxigénicas que resisten a la acción del ácido gástrico y posterior a eso van a germinar en el intestino delgado para una colonización del colon, donde se elaboran diversas toxinas, que las principales que encontramos son la toxina A y B, que inician una serie pues, de fenómenos que van a culminar como en la pérdida de la función de la barrera que poseen las células epiteliales. Posterior a esto va a aparecer la diarrea y la formación de pseudomembranas. Es importante también que estas pseudomembranas se van a manifestar como placas amarillo blanquecinas que miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y que al evolucionar por la enfermedad se unen hasta confluir en toda la pared del colon. En el microscopio, estas pseudomembranas contienen leucocitos, necróticos, fibrina, moco y restos celulares, y la mucosa subyacente a ellas está infiltrada por neutrófilos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, es importante que reconozcamos que encontramos como los principales factores de riesgo el consumo de antibióticos, en el cual se resalta el uso de clindamicina, ampicilina y cefalosporina de tercera generación. Por lo tanto, es muy importante educar a los pacientes sobre el uso consciente de antibióticos. También se resalta la edad mayor a 65 años, la estancia hospitalaria prolongada y entre otros factores que también pueden llegar a influenciar la aparición de Clostridium está los pacientes con uso de nutrición enteral por sonda nasogástrica, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes que reciben quimioterapia, y también se ha demostrado que los pacientes inmunosuprimidos pueden llegar a manifestar más fácil la enfermedad. Ahora viene un punto súper importante y es saber en quién sospechamos el Clostridium y cuál es el cuadro clínico que presentan estos pacientes. Es muy importante saber que el cuadro del Clostridium es muy amplio y puede ir desde un portador asintomático a los casos de enfermedad fulminante, reconociendo a la diarrea como el síntoma fundamental de este. Es importante que la diarrea pueda aparecer tras el consumo de antibióticos, que es el principal factor de riesgo, o incluso después de semanas de retirado el antibiótico. Es importante que normalmente las heces no muestran sangre, aunque sí muestran mucha mucosidad. Entonces, saber preguntarle a los pacientes sobre este tipo de características. También van a tener algunos síntomas un poco inespecíficos, entre los que se encuentra la fiebre, la astenia, la dinamia y el dolor abdominal. También es muy importante saber que en estos pacientes van a haber leucocitosis importante, hipoalbuminemia y un aumento de la PCR.
y en casos graves pueden cursar con un hidrodinámico que se identifica en la radiografía de abdomen o en la tomografía. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es importante que reconozcamos que vamos a tener tres enfoques diagnósticos: la clínica, el laboratorio y las imágenes. En los criterios clínicos sabemos que es una diarrea que se puede considerar de 3 a 4 evacuaciones o más diarias durante más de 24 horas sin una causa identificable, además de tener como los criterios de laboratorio que vamos a ver más adelante. Y en el imaginológico es importante la identificación de pseudomembranas en el colon mediante la visión directa por colonoscopia. Es importante reconocer que no en todos los pacientes se van a ver las pseudomembranas, entonces digamos que el hecho de que no se vean no descarta diagnóstico de Clostridium. Bueno, es importante reconocer que el diagnóstico de laboratorio va a ser fundamental para el algoritmo pues del Clostridium, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos varias pruebas que se pueden utilizar. La primera es el análisis de citotoxicidad, que busca identificar el efecto citoplasmático inducido por la toxina B en las muestras fecales en cultivo de fibroblastos, observando un halo característico alrededor de la célula y la neutralización de este efecto con antisueros. Por mucho tiempo fue como considerado el gold estándar para el diagnóstico, pero después de algunos ensayos fue reemplazado por el cultivo. El cultivo toxigénico en deposiciones se cultiva pues la muestra como en un medio selectivo de anaerobiosis y luego se aíslan pues como las cepas de Clostridium para la posterior detección de la producción de toxinas. Tenemos también en los inmunoensayos o en las inmunoenzimáticas la detección de glutamato deshidrogenasa, que es un antígeno enzimático producido por el Clostridium y que se propuso pues como un método de screening sensible pero no específico en las deposiciones. Normalmente se utiliza, pero es como de alto costo, entonces no es como de primera elección. Es importante también saber que hay detección de toxinas A y B, que es en la actualidad como el método que más se utiliza. Están disponibles pues como en muchos laboratorios y es muy importante porque fueron comparados como con los ensayos de citotoxicidad y aparentemente pues tenían como una adecuada sensibilidad para el uso rutinario. Y tenemos también la detección de ácidos nucleicos, que son pruebas que requieren más o menos 45 minutos a 3 horas y varían como la complejidad de pasos, y es el método superior de detección de toxinas, pero es también de alto costo, por lo tanto no está en muchos de los centros diagnósticos. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico de dos pasos que se ha utilizado normalmente para el diagnóstico de Clostridium. Entonces tenemos dos pruebas: la detección de glutamato deshidrogenasa y la detección de toxinas. Se inicia haciendo la detección de glutamato deshidrogenasa. Si da negativa, se pasa a hacer como la detección de toxinas. Si esta también da negativa, sería un resultado negativo para Clostridium. Pero si por el contrario la detección de toxinas da positiva, sería un resultado negativo interrogado y se podría hacer un cultivo o técnicas moleculares para determinar. Si la glutamato deshidrogenasa da positiva y el cultivo da y la detección de toxinas da negativa, se consideraría si es una cepa no toxigénica y también se haría cultivo o toxinas moleculares para descartar. Pero si las dos dan positivas, las dos pruebas, se catalogaría como un resultado positivo para Clostridium. Bueno, es importante que hablemos un poquito sobre la prevención, y es importante reconocer en los pacientes o incitarlos pues como evitar el uso innecesario y el abuso de antibióticos, debido a que este es el principal factor de riesgo para Clostridium, y el correcto lavado de manos. Y desde el personal de salud es importante pues las precauciones de contacto con estos pacientes, aislarlos pues por contacto en habitaciones independientes, y la limpieza constante de los equipos que utilizamos y el lavado de manos. Bueno, eso fue como un pequeño resumen de Clostridium y estas son las referencias. Muchísimas gracias.